Del Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Lamentablemente, las acciones terroristas no paran en el suroccidente del país. Las disidencias, según las autoridades, asesinaron a un trabajador de una empresa de seguridad que sirve a un ingenio azucarero. Otro resultó herido y 5 más se escondieron y fueron recuperados por las fuerzas militares. Este carro de seguridad que brindaba servicios a un ingenio azucarero fue atacado a tiros y posteriormente incinerado por un grupo armado ilegal en la vía que de Corinto conduce a Padilla, en el Cauca. De los 6 funcionarios que se movilizaban en él, 1 fue asesinado y los otros 5, entre ellos 1 herido, se ocultaron en cultivos de caña al lado de la vía para evitar ser secuestrados por presuntos integrantes de las disidencias. Horas después, los militares lograron ubicarlos gracias a estos modernos sistemas no tripulados. Hoy se han presentado 37 eventos terroristas entre Valle, Cauca y Nariño. Claramente estos ataques corresponden a un actual criminal de estos bandidos, terrorista, pero es en retaliación a las acciones militares y policiales que se vienen desarrollando a lo largo y ancho del país. Azocaña repudió el ataque criminal y le exigió a las autoridades medidas urgentes para garantizar la seguridad de los trabajadores y las comunidades. Colombia no puede acostumbrarse a estos actos criminales y de violencia. Estamos hartos de esta violencia que cada vez escala más. Aquí se pone en jaque a la comunidad, a los trabajadores, al sector productivo. Esto es un SOS. Colombia no puede darle vía libre a los criminales. El sector agroindustrial cuestionó el futuro y la economía del país. El departamento del Valle del Cauca tiene una afectación, por supuesto, en su actividad productiva, que estimamos diaria por encima de los 30.000 millones de pesos. Sin embargo, eso no es lo más importante. Lo más importante es la vida de la gente, de los campesinos, de los transportadores. Las fuerzas militares activaron un nuevo pelotón con 2.800 soldados de unidades élite del ejército para patrullar los límites entre Valle y Cauca. Esta unidad está conformada por 8 vehículos blindados que reforzarán el patrullaje de 200 soldados en la zona. Los militares trabajarán en conjunto con la policía y estarán apoyados por los drones de la FAC las 24 horas del día. Pues estas acciones terroristas de las disidencias en Cauca están generando problemas de abastecimiento para los habitantes en ese departamento. En Popayán permanece nuestra enviada especial Daniela Pachón. Ay, Daniela, lleva ya varios días allá en Popayán. ¿Qué alimentos no están llegando a esa zona del país y qué necesitan los popayaneses y en general los caucanos? Sí, señora Malú, televidentes, buenas noches. No están llegando los productos cárnicos que envían desde el centro del país. El pollo que viene, por ejemplo, del Valle del Cauca y que necesitan con urgencia los restaurantes en su día a día, tampoco ha sido posible ingresar. El desabastecimiento de gasolina ya se siente incluso en el departamento de Nariño. Y es que hay que recordar que esta zona es un paso obligado para esos carrotanques que llevan suministro a las estaciones de gasolina a través de la vía panamericana. Y como si fuera poco, les cuento que cerca de 300.000 litros de leche en promedio cada día que esta región envía al Valle del Cauca, pues permanecen almacenados desde el pasado sábado. De esas cifras y de esa preocupación nos cuenta Fernando Rojas en el siguiente informe. Como la cebolla, hay otros productos que por los hechos terroristas registrados en el Cauca han incrementado su valor. Ahora pues ha disminuido un poco, pues ahora han bajado las ventas por la situación de que está, porque la gente ya no se desplaza, ya no pueden viajar. De pronto esta semana las ventas han bajado un poquito porque la gente se encuentra muy alejada por la situación que está pasando ahorita. En las plazas de mercado aún no se ve desabastecimiento, pero los fletes del transporte empiezan a subir. Temas de pólizas que han empezado a encarecer y eso obviamente afecta el precio final de insumos básicos. Los lecheros del Cauca y Nariño, que transportan 300.000 litros de leche diarios hasta el valle, llevan 4 días sin poder sacar el alimento. 600 a 700 millones de pesos al día que están perjudicando a los pequeños productores y a las familias de ganaderos de los 2 departamentos. Productos derivados de la carne que llegan del centro del país, así como el pollo que llega desde el valle, no están entrando al Cauca, lo cual perjudica
a los restaurantes que han disminuido sus ventas en un 65%. Las empresas nos mandaron una carta diciéndonos que ellos nos apoyaban, se dolían de lo que nos estaba sucediendo, pero que no iban a mandar a despacharnos ni pollo, ni carnes, ni todo lo que traemos de Armenia, de Medellín, del mismo Cali, por la situación de orden público. Desde hace 4 días, pocos transportadores se atreven a viajar por la vía panamericana debido al temor que generan las acciones de los violentos. El sector hotelero reporta una ocupación de solo el 10%, afectando toda la cadena turística. Además del impacto que la criminalidad ha generado en la economía del departamento del Cauca, también hemos sido testigos de estos días tristes y dolorosos para los caucanos, y no es para menos. Hablamos con ellos, nos contaron sus reflexiones, sus sentimientos, pero también sus peticiones. Aunque intentan recuperar su normalidad, los caucanos dejan ver que son días difíciles y tristes. Les duele sentir que les arrebatan la vida de sus seres queridos en un conflicto que no les corresponde. El Cauca duele porque gente que no se merece lo que está pasando, que tú vayas para la carretera y que uno sabe si pueda regresar. Es una incertidumbre tenaz. Hablar con un payanés, especialmente por estos días, es percibir que su fe va más allá de la tradición por la que se conoce la Ciudad Blanca. Es la fuerza moral con la que enfrentan la violencia. Me acerqué a elevar una oración al Altísimo porque uno se siente impotente ante la magnitud de los eventos que están pasando. Nosotros no nos cabe en la cabeza cuál es la intención o cuál es la idea de estas personas. Los sentimientos son encontrados. Algunos hablan de tristeza, otros no disimulan su indignación. El Cauca siempre ha sido una zona de orden público. Con lo que se está viviendo ahorita, le cuento y le comunico que ya llegamos pues al caos. La contradicción también la viven los jóvenes, una generación que ama a su tierra, pero que va a estudiar con miedo. Pues yo vivo en Timbío, pues yo estudio acá, entonces pues me toca viajar y pues me siento como a veces muy insegura por lo que está pasando en la carretera. Cauca no se rinde, incluso con el corazón arrugado por la violencia, sostiene la esperanza. Así lo dejaron ver en un acto simbólico con flores, en donde no importó la edad ni el oficio, solo el amor por los suyos. Pidiendo a Dios que esto no siga sucediendo a nuestro territorio, por la paz, por la libertad, por nuestra seguridad. Desde aquí le gritan al mundo que no los dejen solos. Se necesitan decisiones contundentes, acciones integrales que protejan la vida y le devuelvan la tranquilidad a nuestra gente, empezando por la captura de estos violentos que hoy están sembrando terror en nuestro territorio. Los caucanos cuentan que seguirán con estas manifestaciones porque cada luz, cada vela es un acto de resistencia frente a la oscuridad que los criminales quieren imponerles. Y en Nariño, el ataque terrorista contra un puente sobre la Panamericana no ha permitido el ingreso de gasolina al departamento, donde hay restricciones para la venta de combustible. Estos daños están en el puente sobre el río Mayo y son los que obligaron al cierre de la Panamericana. No ha sido posible lograr la reparación del puente del río Mayo. Esto nos ha informado la directora de Invías, razón por la cual se mantiene la restricción. El cierre vial impide la llegada de productos a Pasto como la gasolina. Hoy la ciudad tiene 260.000 galones, pero en un día consume 290.000, lo que obligó a restringir la venta a 20.000 pesos de gasolina para motocicletas y 50.000 pesos para automóviles. No, pues maluco, malo. Por lo que hay pues mucho el clima, pues todas las filas son largas y pues el personal también es como un poquito lento, no pasa muy rápido. La verdad sí estamos un poquito afectados porque en la mayoría de las estaciones siempre hay colitas. Entonces a uno que vive de un diario esto siempre lo perjudica por el tiempo que toca perder ahí para recargar la gasolina. A la escasez de combustible se suma la preocupación por insumos médicos y medicamentos. El Instituto Departamental de Salud activó la alerta hospitalaria. Dependiendo de los días que se tarde en reparar ese puente y esa vía, probablemente a una insuficiencia de tecnologías en salud. Estamos hablando de medicamentos, de líquidos endovenosos, de material médico quirúrgico y de todas las tecnologías que se requieren para poder garantizar esos procesos de atención. Aún no es claro cuándo se logre reparar el puente para superar esta crisis. Pues con este panorama, el Santo Padre le envió un mensaje a los colombianos tras la embestida terrorista de los últimos días en el suroccidente del país. León XIV pidió insistir
en la búsqueda de la paz. Con dolor y preocupación he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas. Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz. Que el Señor los bendiga. Y atención que un grave accidente se registró hace pocos minutos en la vía La Mesa en Cundinamarca. Este bus de servicio público se volcó con cerca de 18 pasajeros en el sector conocido como la Curva de la Muerte. Preliminarmente, las autoridades hablan de una persona muerta y 8 más heridas que fueron trasladadas al hospital municipal. Y por otro lado, miles de pacientes del Instituto Nacional de Cancerología tienen en riesgo su tratamiento por la millonaria deuda de la nueva EPS con este hospital. Las dos partes se sentarán mañana a buscar una solución para no suspender los servicios. El anuncio del Instituto Nacional de Cancerología de suspender los servicios a nuevos pacientes con cáncer afiliados a nueva EPS produjo una sensación de incertidumbre entre los usuarios que son atendidos. Lamentan que otros pacientes no puedan acceder a los servicios e incluso temen que en algún momento les suspendan la atención. Nos sentimos, la verdad, asolados por todos los pacientes, con la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar realmente con la nueva EPS, ¿sí? Que si nos va a seguir cubriendo, que si no, ¿sí? Ya he hablado acá en el Instituto de Cáncer y me dicen que no, que todo depende de la nueva EPS. Lo cierto es que hoy la atención de miles de pacientes diagnosticados con cáncer está en el limbo hasta que la nueva EPS establezca un contrato y cumpla con acuerdos de pago. Debo decir que en la actualidad el instituto no tiene contrato con la nueva EPS y tenemos una cartera que asciende a los 146.000 millones. Esto ha sido de conocimiento de los diferentes interventores. Tras conocer la decisión del cancerológico, el nuevo interventor de la nueva EPS convocó a una reunión urgente este mismo miércoles para llegar a consensos. En esta mesa de trabajo, la única opción es que el cancerológico reciba pagos para que siga prestando un servicio ideal a la comunidad de la nueva EPS. El Instituto Nacional de Cancerología aclaró que no atenderá a nuevos pacientes que sean remitidos desde el 1 de mayo, pero seguirá adelante con los tratamientos de pacientes antiguos de la nueva EPS y atenderá a todo tipo de afiliados en el servicio de urgencias oncológicas. Ya hace pocos minutos el Ministerio de Salud anunció acciones contra el Instituto Nacional de Cancerología por la decisión de no atender más pacientes de la nueva EPS. Camila Olaya, ¿cuáles son esas acciones? Malú, desde la cartera advierten que podrían iniciar acciones penales y disciplinarias por posibles irregularidades y en caso de que se mantenga esta medida anunciada por el instituto. También sostienen que desautorizan esta decisión porque según ellos estaría en contravía de la ley estatutaria de salud y que pone en riesgo el acceso oportuno a tratamientos, especialmente en casos de alta complejidad como el cáncer. Concluyen con que ninguna entidad adscrita puede limitar la prestación del servicio. Camila, gracias. Por otro lado, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el segundo pago del impuesto al patrimonio y la expropiación express, que hacían parte de la emergencia económica por la ola invernal. La emergencia causada por la ola invernal en Córdoba el pasado mes de febrero llevó al gobierno a decretar una emergencia económica cuyas medidas empezaron a ser examinadas por la Corte Constitucional. La primera decisión del tribunal fue suspender provisionalmente a partes del decreto 173 que contempla el impuesto al patrimonio y el 174 sobre reubicación y gestión de tierras que permitía la expropiación express.
Sobre el impuesto al patrimonio, la Corte ordenó que las empresas sin ánimo de lucro de régimen especial como fundaciones, ONG y algunas universidades, así como las personas jurídicas en liquidación, queden excluidas de realizar el segundo pago del impuesto. El resto de personas jurídicas que declaran renta y tienen un patrimonio superior a 10.000 millones de pesos deben pagar la segunda cuota que vence el 4 de mayo. Parte de la expropiación de tierras también quedó suspendida. Aunque la Corte dice que la Agencia Nacional de Tierras puede iniciar ese proceso, no puede culminar adjudicando terrenos. También suspendió la facultad de la Agencia Nacional de Tierras para autorizar la ocupación de un predio por parte de familias que estén en el Registro Único de Damnificados. Tampoco se puede adjudicar predios de manera definitiva a familias de los afectados por la ola invernal de ese momento. La suspensión de estas medidas se da hasta cuando la Corte tome una decisión de fondo. 7:28, a esta hora es noticia la toma de un grupo de indígenas a una dependencia del Ministerio del Interior en el centro de Bogotá. Juan Andrés Beltrán, ¿qué pasa en ese punto? Buenas noches, mire, lo que pasó fue que fueron dos grupos los que llegaron a la sede del Ministerio del Interior, ingresaron a la fuerza al edificio y retuvieron a cerca de 1.200 personas sin permitirles salida o acceso a los demás funcionarios, lo que el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha calificado como un secuestro y ha advertido que esto no se puede volver a repetir y que no permitirán estas acciones. Si bien es cierto, tienen peticiones legítimas los indígenas de vivienda y otras peticiones, no es el camino, ha dicho el gobierno nacional. A esta hora la situación, la carrera octava ha sido habilitada y el tránsito fluye con normalidad. Colombia decide 2026. Faltan 31 días, 12 horas, 30 minutos y los segundos que corren para que se abran las urnas el próximo domingo 31 de mayo para decidir quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasarán a la segunda vuelta. Y vamos a empezar el radar de la política con Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. María Camila, hoy hubo periodicazo, pero esta vez por cuenta de Paloma Valencia, su fórmula vicepresidencial. Malú, y no uno, varios periodicazos, pero al parecer son asperezas que quedarían en el pasado, tensiones superadas, porque tuvieron un encuentro, Paloma Valencia, quedó en evidencia que superarían este impasse por estas imágenes. Vean ustedes. ¿Están peleados o no están peleados? No, pero... Nunca. Lo que pasa es que es difícil, la gente tiene que entender. Los dos se encontraron esta tarde en el Congreso de la República, donde hablaron del episodio que los enfrentó en las últimas 24 horas por cuenta de la propuesta de la candidata de nombrar al expresidente Uribe en un gobierno suyo como ministro de Defensa. Al final dieron por superado el desencuentro con un abrazo. Más temprano, esto fue lo que dijeron los dos en escenarios distintos. Nosotros siempre vamos a tener desacuerdos. Yo no sé por qué a este país le cuesta tanto entender que obviamente cuando uno es diferente y vamos a tener opiniones distintas en miles de cosas. Lo que yo sí siento por Oviedo es respeto, es admiración, me parece un hombre extraordinario. Estoy feliz de que sea nuestra fórmula, pero también aquí no puede haber veto sobre nadie. Mi rol como vicepresidente es una llanta de repuesto. Yo por eso no me siento, porque todo el mundo, ay, le duele que Paloma le haya dicho que ella nombra a los ministros. Obvio, que no me duele porque ella los nombra. Pero lo que necesitamos es entender que el carro que ella va a manejar está pinchado. Gracias, necesitamos esa llanta de repuesto desde hoy. Nos vamos ahora a la campaña de Iván Cepeda porque el candidato sumó hoy el apoyo de dos sectores. Estos, por un lado, de los 16 representantes de las curules de paz. El candidato se comprometió con ellos a defender a las víctimas y continuar con la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Horas antes también se formalizó la adhesión de la Alianza Verde. Allí firmó un acuerdo para no impulsar una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que dice el acuerdo es que defendemos la Constitución y que vamos en el camino de ver qué va ocurriendo en el país. No hay ninguna prohibición, pero tampoco va a ser en este momento la prioridad. La prioridad es el acuerdo nacional y ahí lo dice claramente.
Y como lo anunciamos aquí en el radar, Abelardo de la Espriella intensifica su correría por el país a un mes de las elecciones y esta tarde arrancó en el departamento del Huila. Llegó a Pitalito, donde hizo un evento con los habitantes de esa región para hablar de cómo conectar esta región del país con el centro a través de vías de infraestructura. Más temprano, el candidato hizo propuestas sobre 10 megacárceles. Propongo es entregarle a 10 particulares, a 10 empresas la construcción de las megacárceles, donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no puedan seguir extorsionando a la gente. Y 2, la seguridad la manejamos nosotros con un nuevo cuerpo de prisiones, conformado por los reservistas, por los veteranos, adscrito al Ejército de Colombia. Y hoy tuvimos este espacio fruto de una alianza entre Caracol Televisión y la Universidad de los Andes. 4 aspirantes a la vicepresidencia asistieron al debate organizado por los estudiantes de la iniciativa Uniandes de cara al país. Allí escucharon atentamente las propuestas. Los estudiantes querían estar frente a frente con quienes buscan gobernar los próximos 4 años al país. Por eso el auditorio Mario Lacerna de la universidad no tenía sillas vacías. Los jóvenes querían escucharlos en primera fila. Este encuentro responde a una necesidad evidente: abrir espacios donde las ideas se contrasten, donde las visiones de este país discutan con respeto. Asistieron las fórmulas vicepresidenciales José Manuel Restrepo, Leonardo Huerta, Juan Daniel Oviedo, Edna Bonilla. La silla vacía es de Aida Quilcué, quien no asistió. La propuesta de Edna fue la educación. Garanticemos una articulación entre lo que quieren hoy las jóvenes y los jóvenes en su proyecto de vida, lo que necesita el mercado, lo que necesita el Estado y lo que ofrecen las universidades. Juan Daniel Oviedo habló de la necesidad de ayudar a los informales. La informalidad hoy no es una decisión de la gente simplemente para evadir impuestos. Es porque es muy difícil relacionarse con el Estado. Leonardo Huertas dice que en un Estado eficiente necesita menos trámites para ser competitivo. Ese Estado que es un obstáculo para generar empleos, para generar empresas, para formalizar las empresas, quitarnos esa mentalidad del trámite engorroso. Y José Manuel Restrepo propone modificar el trámite de las licencias ambientales. Acelerar las licencias ambientales que se convirtieron en un karma para el sector energético, el sector de infraestructura. Licencias ambientales Ojalá Express. Solucionar el tema de consultas a comunidades que se convirtieron en un chantaje para el sector productivo. Las fórmulas vicepresidenciales también hablaron del papel que ejercerán en un eventual gobierno. Y en otras noticias políticas, el Consejo Nacional Electoral ratificó que la campaña Petro Presidente en 2022 violó los topes de financiación y deberá cumplir con la sanción económica. Con una votación de 6-2, la Sala Plena negó los recursos interpuestos contra esta resolución que declaró en primera instancia la violación de los topes. Queda entonces en firme la sanción sustentada contra Ricardo Roa, gerente de la campaña, y los demás directivos. Y esta noche en Sala de Prensa seguimos hablando con quienes están detrás de las campañas. David Luna, quien hace parte del equipo de campaña de Paloma Valencia, conversó con nuestro director Juan Roberto Vargas. Aquí un adelanto. ¿Usted en qué anda? Fundamentalmente en la campaña, ¿qué labor clave está realizando? Con el overol puesto por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, estamos recorriendo el país y básicamente lo hacemos no solamente para contarle a la gente qué significa la fórmula de unión, sino también para entender qué es lo que está sintiendo, sufriendo el ciudadano. ¿Qué percibe usted en la gente que está en las regiones cuando llegan los candidatos? La gente quiere tranquilidad, pero además quiere un gobierno que no esté en la confrontación o en la polarización, independientemente quién sea el presidente, que gobierne para todos. Pero algo que usted le rescate al gobierno de Gustavo Petro. A mí me gusta, por ejemplo, que Petro le haya aumentado el ingreso a los adultos mayores. Y yo no tengo ningún temor en reconocer eso porque eso es de demócratas. Estamos a 30 y pico de días de las elecciones de ese 31 de mayo. ¿Cómo la ven ustedes hoy? La gente da casi que por descontado que el candidato de Petro pasará a segunda vuelta y es Paloma y Oviedo quienes tienen más chance de ganarle.
Pueden ver esta entrevista completa escaneando el código QR que aparece en sus pantallas. Sala de prensa por Noticias Caracol en vivo en unos minutos a las 8 de la noche. Pero también les contamos que mañana a las 7 de la mañana el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, estará con María Alejandra Villamizar en nuestra primera edición, hablando de su campaña, las encuestas y sus propuestas para el país a un mes de la primera vuelta. Recuerden, a las 7 de la mañana en nuestra primera edición de Noticias Caracol. Hasta aquí, el radar de la política. Sembrando un árbol, impactas al medio ambiente. Creando un negocio sostenible, impactas al país. Tu hacer impacta. Banco de Occidente. Tiempo de los indicadores económicos. Víctor, imparable el precio del petróleo, preocupante. Malú, buenas noches. Y es que los mercados ven que pasa el tiempo y nada que se soluciona el conflicto en Oriente Medio. En parte, por esta situación, hoy se dispararon los precios internacionales del petróleo. La referencia Brent, principal referencia para la economía colombiana, por momentos superó los $120 por barril, alcanzando uno de los mayores precios desde que estalló esta guerra en Irán. En parte por esta situación, el gobierno colombiano analiza si en las próximas horas o en los próximos días debe hacer ajustes nuevamente en los precios de los combustibles. En más noticias, el Ministerio de Hacienda sigue adelantando operaciones de manejo con la deuda colombiana. En los últimos días recompró bonos extranjeros por $4.560 millones. Dice el gobierno que con operaciones como estas busca, entre otras, ahorrar en el pago de los intereses y reducir riesgos ante choques de economías internacionales. En más noticias, durante el primer trimestre de este año, la DIAN recaudó en impuestos un poco más de 81 billones de pesos, cifra que aumenta un 12,4%. Y en noticias internacionales, la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo estable hoy su tasa de interés en 3,75%. Ahora los mercados están muy pendientes de la decisión sobre tasas de interés mañana en el Banco de la República de Colombia. Hoy cayó el dólar, tasa representativa del mercado para mañana, 3.621 pesos con 86 centavos, y subió el café, precio de referencia para mañana, 2.266.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Y le tengo además una muy buena noticia. Se lanzó el álbum del Mundial de Panini. Además de sus tradicionales láminas, escudos y mascotas, la empresa italiana abrió una apuesta digital para los amantes del fútbol. Entre todos hay... ¡Falta! En el Estadio El Campín se realizó la presentación de la colección oficial de la editorial Panini para el Mundial 2026. Todos esperamos este momento cada 4 años porque es verdad que Panini es ese primer latido del Mundial. Será la versión 15 de este producto que ha cautivado a chicos y grandes, manteniendo una tradición futbolera durante más de 50 décadas. Yo desde muy niño, como buen futbolero, pues armando álbumes desde chiquito. Tuve la oportunidad de estar en un mundial y poder aparecer en la foto, así que esta pasión la compartimos todos y espero que ya los niños tengan el álbum lleno. El álbum pasta blanda de 14,900, nuestra caja de 520.000 pesos y el sobre con 5.000 pesos. En este evento se presentó también el álbum digital, en el que podrán coleccionar láminas especiales, todas las selecciones, estadios y hasta escoger su equipo ideal. Esta edición trae mucho contenido, 112 páginas, 980 stickers. Adicional, vamos a tener un extra sticker insertado aleatoriamente. ¿Recuerdan en el 2022 que tuvimos extra stickers? Este mundial vuelven. A 42 días de que ruede el balón en el Estadio Azteca de México, los coleccionistas y amantes del fútbol empiezan a calentar motores de cara a lo que será la cita orbital más importante del fútbol. Avanza en California el juicio que tiene enfrentados a dos titanes de la tecnología, Elon Musk y Sam Altman, director de OpenAI. Musk dijo que tiene preocupaciones extremas sobre la inteligencia artificial y sobre quién la controla. Advirtió que la IA podría representar un riesgo para la humanidad. Reclamó que lo que nació como una organización benéfica en la que él mismo invirtió se transformó en un negocio multimillonario. Y por otro lado, el presidente Trump y el presidente Putin hablaron
por teléfono sobre Irán y Ucrania. Putin advirtió a Trump de las consecuencias de una nueva acción militar en Irán, no solo para el régimen islámico, sino para el mundo. También propuso un alto al fuego en Ucrania el 9 de mayo, día que Rusia celebra la victoria soviética sobre Alemania. Trump aseguró que Putin quiere ayudar a la guerra en Irán y que él también le pidió que ponga fin a la guerra en Ucrania. Con noticias internacionales terminan las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene a otro nivel. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.